Bueno, es una pregunta, ¿no? ¿El Estado finalmente va a tener que pagar parte de los salarios de las empresas privadas, de algunas empresas, Mario? ¿O los pagará? Es la pregunta. ¿De qué forma lo hará? Es otra de las preguntas. Lo cierto es que hace 20 días se publicó el decreto 332, que se modifica con un decreto publicado hoy. Sí, en menos de un mes se publican dos decretos que apuntan exactamente a lo mismo, uno modificando el otro. El 376 de este 2020 es el que se publicó esta mañana y que modifica el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, conocido como ATP. Seguramente vas a ver esa sigla en diferentes medios de comunicación, o en circulares, o en mensajes que te lleguen a través de cadenas de WhatsApp, si es que sos empresario, a ver, pequeño y mediano empresario, no estamos hablando de grandes empresas, sino pequeñas y medianas de todo el país, que ya se habían inscrito o preinscrito en este programa, y eran casi 420.000, 422.000 y un numerito más, numerito menos, por ahí se estaban moviendo todos los que se habían inscrito para tener algún tipo de beneficio en el marco de esta emergencia. Lo cierto es que ahora se modifica esto, no hay limitaciones como se habían impuesto en un primer momento y es un tanto más abarcativo. Vamos a ir viendo de qué forma y de qué se trata puntualmente esto. Lo que sí, nosotros también vamos a plantear algunas dudas porque todavía no han dicho cómo van a hacer llegar esta plata a las empresas. Asistencia al trabajo y la producción, así se llama, ATP, salario complementario. ¿Vos ya habías visto que de alguna forma te iban a ayudar con los salarios de tu personal? Bueno, olvídate. Ahora es así de simple, 50% del salario neto. ¿Qué es el salario neto? El salario de bolsillo de cada uno de los trabajadores. Nuestros salarios, en el caso de los trabajadores en blanco, es el salario bruto, se le aplican los descuentos y lo que te queda en el bolsillo es el salario neto. En base a eso, y equivalente al mes de febrero, el Estado Nacional va a pagar el 50%. Ahora bien, a tener en cuenta, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil y como máximo 2 salarios mínimos vitales y móviles. Ya vamos a ver ejemplos para ver cómo queda. Lo que no está claro, y eso lo tienen que definir hoy, porque hoy hay una reunión del Gabinete Económico, si esta plata va a ser parte de la postergación o reducción del Sistema Integral Previsional Argentino, del SIPA, lo que paga cada uno de los empleadores, en lo que hace a la contribución previsional de los trabajadores con el 931, o esa plata se les depositará directamente. Eso lo tienen que definir las autoridades del Gabinete Nacional. Por el momento se habla de una reducción de hasta el 95% de lo que paga en el SIPA el empleador, pero insistimos, no está claro si va una cosa de la mano de la otra o son dos cosas diferentes y además de pagarte el 50% de los salarios, vas a tener una postergación o reducción en el SIPA. Decíamos, ejemplos, a ver, como para más o menos graficarlo, los tenemos bien abajo. Sí. Si el trabajador tiene un salario neto de 25.000 pesos, pagarte el 50% del salario, el Estado, a tu empresa, equivaldría a 12.500. Bueno, Exacto. como el mínimo es un salario mínimo vital y móvil, lo mínimo que pagará el Estado serán 16.875, que es un salario mínimo vital y móvil. Si el salario neto es de 50.000, ahí sí te paga el 50%, son 25.000 pesos. Ahora, si el salario es de 75.000, por ejemplo, no te paga los 37.500 que corresponden a la mitad, sino que te paga 2 salarios mínimos vitales y móviles, que en este caso son 33.750. Bien. 16.875 por 2. Siempre teniendo en cuenta ese parámetro. Es el 50%, pero como mínimo un salario mínimo vital y móvil y como máximo 2 salarios mínimos vitales y móviles, independientemente de este monto, las veces que se multiplique. Ahora, lo que nos preguntábamos, ¿es para todos? ¿Es para todas las empresas? No. O aquellas que les fue, digamos, bien en Acá los está. últimos meses. Por ejemplo, los supermercados dicen que han vendido un 16% más. Sí, los chinos no. No todos. Los supermercados chinos Claro, han esos estado cerrados. no. Bueno, pero por los ejemplo. hiper y super. Ah, claro, las Sí. grandes cadenas sí les ha ido muy bien. Claro, en ese caso, por ejemplo, no creo que haya subsidio, digamos, Bueno, tienen nacional que en el cumplir pago de salarios. con esto, básicamente. Son 3 requisitos que son fundamentales y que son dificilísimos de demostrar. Primero, que tuviste una afectación económica crítica. Tendrás que presentar los papeles, será la AFIP, será tu contador, si es que no está haciendo modalidad teletrabajo y si es que tiene los números suficientes como para demostrar que tu actividad tuvo una afectación económica crítica. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el criterio ahí, no? Para ¿Cuánto menos establecer que es ganaste? crítico. Exacto. En el caso de monotributistas, ya vamos a hablar, estamos hablando de un 25% de facturación para que sean un crédito de tasa cero, pero esa es otra cuestión. ¿Será por ahí, por el 25% de facturación? Después, el empresario, pequeño y mediano, tiene que demostrar que tiene una cantidad relevante de trabajadores fuera
del área de trabajo. Es decir, bueno, hay empresarios que 2 trabajadores es relevante, también es un criterio bastante subjetivo. y si tenés 2 trabajadores y uno de ellos está contagiado, es absolutamente relevante, pero quizás no tenés una afectación económica crítica. Habrá que ver. Pueden ser trabajadores que estén contagiados de COVID-19, que estén en aislamiento o que estén en dispensa laboral. Sea porque son muchos en un espacio físico, sea porque forman parte de los grupos de riesgo o porque la empresa determinó dispensarlos laboralmente. Tienen que también comprobar esto. Y después tienen que demostrar una reducción de ventas sustancial al 12 de marzo. Tomar como parámetro el 12 de marzo y decir, yo de ahí para atrás vendía 100. Del 12 de marzo para acá vendo 20. Y ese es un dato más objetivo, ¿no? Pero no tengo gente en dispensa, contagiada en aislamiento. Se puede decir que es crítico, y sí es crítico, claro que es crítico, pero no tengo esta parte. Bueno, habrá que ver si hay que cumplir con los 3 parámetros o con uno de ellos es suficiente. ¿A dónde hay que presentar estos datos, Mario? Eso es lo que tienen que confirmar hoy. Ajá, bien. Eso lo tienen que confirmar hoy. Porque también está esta otra opción, el crédito tasa cero, que también es para pymes, monotributistas y autónomos. Los bancos están ofreciendo créditos con tasa menor a lo que habitualmente lo hacían, no están en el 60%, están en el 25%. Aquí el Estado Nacional va a aportar dinero y otra de las grandes preocupaciones que tienen muchos es de dónde va a salir toda esa plata. ¿Se seguirá imprimiendo billete? Bueno, esa es una gran cuestión que termina impactando en la inflación, que ya impactó en la inflación de marzo, que fue del 3,3%. Y tiene que ver precisamente con eso, con la emisión monetaria de los 400.000 millones de pesos que había en diciembre del año pasado en circulación. Hoy estamos en 800.000 millones de pesos y allí está una gran preocupación. Crédito a tasa cero, hasta 150.000 pesos. Es en teoría lo que le van a dar a cada uno de estas pymes. Ese sería el máximo, 150.000 pesos. Tenés que demostrar que estás facturando un 25% de lo que facturabas. Después, ese dinero se te va a desembolsar en 3 cuotas iguales. O sea, si te dan 150, que sería el máximo, te van a dar 3 cuotas de 50. Y después, en teoría, y esto lo decimos en potencial, porque hoy se tienen que dar las definiciones, lo vas a poder pagar en 12 cuotas con un periodo de 3 meses de gracia. Pero insistimos, a las 9 de la mañana fue convocado el Gabinete Económico Nacional, encabezado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con los ministros de Producción, Culfas, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con todos los referentes del área económica nacional. Todos reunidos en Casa Rosada esta mañana. También estaba el presidente del Banco Central, Miguel Pese, la directora ejecutiva de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Todos para abondar y quizá detallar cómo se va a aplicar todo esto. ¿Es mucho el dinero? ¿Son muchas las empresas? Decíamos que en una preinscripción se anotaron 400.000. ¿Cuántas serán en total? ¿Cuántos trabajadores habrá que pagarle el 50% del salario? ¿De cuántos millones, de miles de millones de pesos estamos hablando? ¿Y de qué forma va a llegar esa plata a las pymes? ¿Se hará con un descuento impositivo, con un descuento en las contribuciones? ¿La plata se depositará directamente? Bueno, estos señores que vemos en imágenes son los que desde esta mañana a las 9 están reunidos y que se esperan en el transcurso de la tarde den definiciones. Gracias, Mario.